Con Cristo tenemos un nuevo despertar. Nunca perdamos la fe y la esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él me alabarme, salvación mía y Dios mío. Recuerda, cuando Cristo está, todo está bien. Andresito. Hoy día vamos a tratar también un poco las emociones y un poco lo que él nos trae el día de hoy. Andresito levantó la mano por ahí para el que no lo conoce. Él es psicólogo y profesor de la U. Nos va a ayudar siempre con la idea de construir un mundo mejor, ¿cierto, Andresito? Ayudando a construir personas para construir un mundo mejor. Un fin absolutamente noble y loable. Así que te felicito por eso, Andresito, por querer compartir tus conocimientos y tener el ánimo de hacerlo, el cariño para hacerlo, para construir otras personas. Te felicito por eso, de todo corazón. Muchas- Así que Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias, igual, doctor Elías, por la presentación. sí, con cariño, usted sabe que yo lo aprecio mucho, Andresito. Él es un gran hombre, pero de pequeña estatura. Lo que tiene grande y alto es el corazón. Eso lo tiene muy alto. Es grande de corazón. Eso lo tiene grande. Eso me gusta mucho de él. En realidad es una muy buena persona. Así que lo felicito por eso. Ahora voy a dejarlo con él para que él haga la clase del día de hoy, ¿no? Magistral, por lo demás, estoy seguro, 100%. Gracias. Dios te bendiga, Bueno, Andresito. muchas gracias. Bueno, primero que nada, hola, buenas noches a todos. Esperando que tengan buena noche. Bueno, el día de hoy preparé una presentación considerando ciertas dudas e inquietudes que he estado viendo en algunas de las conversaciones o charlas que se han realizado, eh, sobre todo unas que hizo el doctor Elías y algunas preguntas que se fueron levantando también en base a esas charlas. Entonces, el día de hoy quería traer quizás algunos temas muy importantes, creo yo, a considerar, que al menos tanto en la formación con mis estudiantes como en la consulta, los abordo, porque pueden permitir quizás ampliar un poco la mirada de ciertos temas. Y en ese sentido, le había comentado al doctor Elías plantear este tema sobre la importancia que tenemos de interactuar con el entorno. Entonces, bueno, esta frase que el doctor Elías y yo de repente mencionamos sobre que el cambio viene de adentro, no viene de adentro hacia afuera, sino justo al revés, de afuera hacia adentro, es una frase que se acuña a Martel del 2001. La frase completa es esta que aparece acá. La mejora anímica no va a venir de adentro afuera, sino justo al revés, de afuera adentro. Eh, Ahora, dentro de esto es importante que vamos a considerar lo siguiente. Cuando hablamos de la importancia de interactuar con el entorno, nos referimos a que como nosotros nos sentimos es resultado de la interacción que tenemos con nuestro entorno. Cuando hablamos de entorno, quizás es muy fácil partir pensando en la familia, los compañeros de trabajo, amigos, por ejemplo, personas de la iglesia, ¿cierto? Para aquellos que asisten a la iglesia. Nos podemos referir muchas, o podemos pensar que el entorno se refiere a esto, como las personas con las que nosotros compartimos. Eh, pero el entorno es más que eso. El entorno es toda interacción, todo momento en que nosotros estamos interactuando, tanto con otras personas, como con lugares, objetos, animales, e incluso nosotros mismos somos parte del entorno. Lo que quiere decir en que incluso la propia interacción con nosotros mismos, por ejemplo, la interacción con nuestros pensamientos, también
nos llevan a un resultado emocional. Entonces, eh, desde este punto, es importante mencionar de que siempre estamos interactuando con el entorno. Siempre, por ejemplo, esta misma conversación, digamos en este preciso momento, y no solamente conmigo en sus casas, están interactuando también con su entorno. Si hay alguien está en el trabajo, me acuerdo que la otra vez había alguien trabajando, estará interactuando también con ese lugar de trabajo. Y esto es clave porque desde la visión que yo les voy a plantear el día de hoy, el cómo nos sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, al ser resultado de esta interacción, no todo tiene que ver con lo que yo hago. No todo es como culpa o responsabilidad o causa o consecuencia de lo que yo hago. Yo sé que puede parecer de repente algo así como, pucha, es que yo sí hice esto. Por ejemplo, no sé, yo, no sé, traté mal a alguien. Yo entonces me siento mal por eso. Pero resulta que no es solamente el que yo haya tratado mal a alguien. Hay un contexto, hay una situación que sucedió en ese momento. E incluso ese contexto trae mucha más historia detrás. Hay personas que de repente me dicen, por ejemplo, no sé cómo interactuar quizás con mi familia porque tal vez cuando me enojo, grito y les molesta. Pero resulta que yo siempre he gritado, quizás en una situación que para mí es molesta o incómoda, y lo aprendí así. Y mi papá gritaba, mi abuelo gritaba, y resulta que fue la forma que aprendí. Esa fue la interacción de aprendizaje que tuve con el entorno cuando hay una situación molesta en la casa. Y tal vez recién ahora se está cuestionando esto, porque tal vez recién ahora mi familia me dice que esto no está bien. Entonces, pero si es algo que he hecho toda la vida, ¿cómo lo puedo cambiar? Y aquí es donde les menciono que no solo se trata de lo que uno hace, también dar cuenta que en ese relato hay una historia de aprendizaje. Hay un padre que existió, ¿cierto? O una madre, un abuelo, una persona que estuvo ahí, del cual yo aprendí eso. Y esto es importante, estos aprendizajes no son conscientes. Yo no decidí aprender esto. Son las interacciones que a mí me tocaron vivir en la vida. Y son las interacciones con las que yo tuve que lidiar cuando era niño, después cuando fui adolescente, cuando fui creciendo y ahora que soy adulto. Esas interacciones ya fueron parte de mi vida, ya son parte de lo que yo soy, son parte de lo que yo hago. No quiere decir eso, que no se puedan cambiar. Y esto quiero que sea importante. Pero así como yo las aprendí, no porque solamente dependió de mí, no es que yo decidí aprender eso y actuar de dicha forma, sino que hubo una interacción con ese entorno en aquel momento de mi vida. Sí mismo, para yo volver a aprender una forma nueva de interactuar, es necesario considerar ese papel que tiene el entorno. Es importante señalar que no todo depende de mí, sino que también va a ser necesario que haya un entorno en el cual yo voy a poner en práctica quizás esta nueva forma de interactuar y que este entorno, si me puede apoyar, va a permitir un cambio mucho más rápido, mucho más significativo. Entonces, no debo estar solo en esto. Y esto es clave, porque yo no estuve solo cuando aprendí estas conductas que quizá hoy en día se me cuestionan o yo mismo me las cuestiono, sino que siempre hubo una interacción con un entorno donde yo las aprendí, donde yo las desarrollé y lo que me ha llevado hoy en día a lo que hago. Y asimismo, como fue necesario que hubiese un entorno, ¿verdad? Para aprender estas conductas, va a ser necesario dar cuenta que el entorno hoy en día también juega un papel importante para volver a aprender otras conductas. Y con esto, con este discurso, supongo, quiero comenzar entonces a invitarlos a que revisemos una de las formas de una terapia que yo practico, que es la terapia de activación conductual, y cómo desde esta terapia toma sentido esta frase. Cómo cuando hablamos de desde afuera hacia adentro, es que hablamos de esa interacción con el entorno, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa afuera?
para luego llegar al cambio hacia adentro, a esa interacción conmigo mismo, que también soy parte del entorno. Nada más que esa es una interacción más personal, más privada, ¿verdad? Pero así como yo aprendí esas conductas y tratando con mi familia, mis padres o mis abuelos, que eran los que estaban afuera, desde ese mismo lugar yo tengo que comenzar el cambio y no forzarme a cambiar desde dentro. Y esto también es esa invitación como a aceptar que no tienen que obligarse a cambiar desde dentro, no obligarse a que yo tengo que hacerlo solo y aquí ya esto es un problema mío, sino la importancia de involucrar el entorno, no haciéndolo en sí como culpables para nada, sino como más bien apoyándome en que, así como aprendí a actuar de esta forma que quiero cambiar, asimismo necesito de un entorno para una conducta que quiero tener. Ahora, para esto, comentarles que la activación conductual, en este caso, tiene como objetivo que las personas puedan cambiar esa forma de interactuar con su entorno. Ese es el gran objetivo que se plantea desde esta visión terapéutica, desde esta visión de la psicología, desde esta visión que no es lo que hago, sino cómo lo hago. No se trata, por ejemplo, de que yo me quede callado, como así como ya me molesto, no sé, hay una situación que me molesta y grito, entonces si no grito me quedo callado, porque gritar no es solo eso, o sea, yo le puedo preguntar, bueno, ¿y por qué le gritas? ¿Qué es lo que pasa? Y me pueden decir, no es que esto me molestó. Entonces cuando yo grito, hago ver que eso me molesta. Y yo le digo, claro, tú has aprendido, ¿verdad? A que gritando, ¿cierto? Demuestras que eso no te parece. ¿Verdad? Algo te molestó y la respuesta frente a eso es gritar, ok. Entonces, no hay que perder esa interacción de que algo te molestó, pero el cómo tú haces ver a la otra persona que eso te molestó puede ser distinto. Es lo que se puede cambiar, no el expresar que algo te moleste. Entonces, quedarnos callados, evitar quizás la situación, no es en sí cambiar la forma de que estemos interactuando, eso sería como otra interacción, como que pasar de discutir a no discutir. Entonces, cuando yo discuto, al menos expreso lo que digo, cuando no discuto, me lo quedo callado. Entonces, son cosas súper diferentes en términos de forma de interactuar. Entonces, no se trata de no expresar lo que siento, se va a tratar de cambiar ese cómo lo expreso. Y tengo formas, y esto es muy importante, porque si alguien me dice, oye, pero ¿cómo le hago? Algo con lo que partimos muchas veces este tipo de intervención es que la persona tiene muchos recursos que tal vez no los toma en cuenta. Por ejemplo, yo le puedo decir, por casualidad, en tu trabajo, cuando un compañero quizás algo que hizo te molestó, o tu jefe, o una persona X, pero y te molestó, ¿hay formas diferentes en que tú expresas esa molestia? Si digamos que el ejemplo es el de gritar, hay otras formas en que en otros lugares quizás lo expresas de forma distinta. Hay con otras personas, quizás con tu padre o con tu abuelo o con alguien más, porque alguien me puede decir, pucha, me pasa en la casa, pero quizás en el trabajo no, o al revés, me pasa en el trabajo y en la casa no. Pero pasa que no en todos los contextos. Si yo hago una recapitulación, a ver, de todos mis contextos, en la casa, que el trabajo, no sé, la iglesia, con los amigos, demás, me puedo dar cuenta que de repente quizás reacciono diferente, ¿cierto? Cuando me siento de una forma, ya sea enojado, con miedo, triste, y tal vez en algunos contextos la forma en que yo lo expreso no me hace sentir mal. Siento que de repente lo resuelvo bien en ese contexto, pero en el otro contexto me pasa que no funciona bien esto. Y ahí vuelvo a lo que les mencionaba, que el aprendizaje, que si yo, por ejemplo, en el contexto del hogar aprendí por mi padre, a que cuando yo me enojo grito, pero vi que mi padre con sus amigos no gritaba, ¿verdad? Y yo con mis amigos no grito, y quizás en mi casa sí, ahí donde aparece, claro, este tema de que hay un aprendizaje detrás en que en ciertos contextos aprendí a responder de una forma y en otros contextos aprendí a responder de otra manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer aquí? Pues tengo la herramienta
de comportarme de dos formas diferentes, ¿verdad? Para el mismo tema, algo me molesta y tengo dos formas distintas y lo único que me he planteado o se me ha enseñado sin darme cuenta es reaccionar distinto según el contexto. Pero si yo entonces puedo darme cuenta de esto, puedo dar conciencia de cómo reacciono según el contexto, puedo pasar la reacción que yo considere más oportuna, más, digamos, buena, más funcional, la que genera menos problemas, al contexto donde está el problema. Entonces digo, a ver, con este, no sé, digamos, con mi amigo no le grito, quizás soy directo, le digo, ¿sabes qué? Así como de amigo a amigo, me pasa esto contigo. Y lo hablamos, así, quizás súper directo, sin pelo en la lengua, y se resuelve. Y tal vez hacer esto mismo en el contexto, trabajo, casa u otro, donde sí tengo el problema, donde quizás no soy tan directo, sino que tal vez grito o el otro me grita, quizás ahí necesito esa conducta que sí me funciona en el contexto anterior. Ahora, es importante mencionar que dentro de esto es muy importante que el tratamiento o el cambio, ya sea si uno lo quiere ver desde la terapia o no, hay que centrarlo en el presente. Porque si bien yo he mencionado el pasado, como por ejemplo haber aprendido en cierto en la infancia o en la adolescencia, cierta forma de comportarme, es importante mencionar de que ese dato solamente me sirve a mí para saber de dónde viene este comportamiento, cuál es su origen. Pero en el presente eso ya no está. Yo ya no soy ese niño, yo ya no soy ese adolescente. Yo ahora soy una persona adulta, la vida es muy diferente eh, a ese punto de origen. Y la vida es tan diferente que incluso tal vez la persona de la cual yo aprendí ya tal vez ya no está. O si está, ya no tiene tal vez esa autoridad, o ya no tengo esa relación tal vez con esa persona. Tal vez ahora, oye, hoy día nos vemos por igual, igual, quizás con mi padre, ¿verdad? Tal vez hay relaciones tan diferentes que realmente ese punto de origen hoy en día no existe en términos de que no está presente, sino que ahora hay otras cosas que están presentes. Quizás ahora yo soy esa figura paternal o maternal, o quizás yo ahora soy el adulto, ¿cierto? Entonces, hay un tema de que yo ya no, en el presente es tan distinto al pasado, que por tanto lo que causó esto en el pasado ya no existe en el presente. Y lo que está en el presente, y eso es importante, que yo tengo que darme cuenta entonces qué es lo que en el presente lo está manteniendo. Desde este enfoque nosotros nos damos cuenta que hay dos cosas que uno tiene que llegar a descubrir. Una es el origen, y a veces el origen ni se encuentra. A veces hay cosas que aprendimos tan pequeños, hablo de 1, 2, 3 años, que tal vez no tenemos recuerdo de eso. Pero sí podemos darnos cuenta de lo que en el presente está manteniendo esta conducta. ¿Qué es lo que me sigue haciendo que me comporte así? Y eso está en el presente, no en el pasado. Y es por eso lo clave de que yo pueda revisar y dar cuenta de mi presente. ¿Cómo hago esto? Muchas veces haciendo registros de las veces que yo me molesto o me pongo triste o me siento nervioso, si lo hablamos del tema del miedo, y darme cuenta de qué pasa en ese momento, porque lo que está pasando en ese momento es lo que está manteniendo esa respuesta, esa forma de interactuar con el entorno y desde ahí de dándome cuenta de esas cosas que yo puedo hacer los cambios. Entonces, por eso vamos a ver que este tema de pues yo poder llegar a tener cierto autocontrol de esta reacción que tal vez ya tengo tan aprendida que la hago de forma automática, para poder conseguir este autocontrol va a ser sumamente necesario hacer este registro de qué está pasando ahora, en qué lugar ocurre, con qué personas ocurre, qué pasó justo antes, qué me dijo la otra persona antes que yo reaccionara así. ¿Qué pensé? Sí, que a veces, a veces, y no hay ninguna ofensa, a veces no lo pienso, que a veces la reacción es tan inmediata, tan automática, que nada más me dijeron algo y yo reacciono quizás triste, con miedo o enojado. Está bien, puede pasar, créanme, puede pasar, nos pasa a todos. También pasa a veces que hay un pensamiento, de repente la persona dijo algo y yo, hey, eso no me gustó, o hey, eso me da miedo, o eso me da pena, tristeza, y reacciono de una forma. Ambas formas son válidas. El tema es darme cuenta
de cuál es la forma en que esto sucede y registrarlo. Si nada más lo pienso, se me puede olvidar, porque es algo nuevo. Estamos por eso, todo esto que estoy diciendo quizás es algo nuevo en sus vidas, tal vez nunca lo he hecho antes, no le tengo experiencia, y a todos nos pasa que lo que no le tenemos experiencia se nos puede olvidar, se nos va. No es un tema de que sea muy complicado, simplemente que cosas nuevas en nuestras vidas requieren práctica, ¿verdad? Uno con la práctica se va haciendo maestro. Entonces, y la mejor forma de consolidar esa práctica es registrándolo, llevándolo a lo escrito, a un papel, una hoja. Yo digo, día tanto, hora tanto, pasó tal cosa, yo reaccioné así, me sentí de esta manera, y luego pasó esto. Así como, y la consecuencia fue tal cosa, así como, salió bien, salió mal, no sé, X se enojó conmigo, no sé, la consecuencia que hubo. Y después, en un momento de calma, ya habiendo pasado esta tormenta, ahí lo reviso. Ahí hago esta anotación, ahí digo, chuta, esto fue lo que pasó, esto es lo que estaba presente en ese momento, y eso es lo que a eso se refiere concentrarnos en el presente, centrarnos en cuando estas cosas suceden. Porque si las hacemos de forma tan automáticas, para poder pasar de modo automático a modo manual, ¿cierto? Va a ser necesario hacer esa revisión en ese momento. Ahora, asimismo, hay que tener en cuenta que, al igual que, bueno, en este caso otra forma de terapias, otra forma de ver ciertos cambios que podemos tener en nuestro comportamiento, eh, si nosotros queremos cambiar este comportamiento, que lo podemos considerar como no sano, por ejemplo, desde quizás explotar de rabia o la pena, ¿cierto? La expresamos de una forma tan intensa que puede ser angustiante, pensamientos, por ejemplo, de repente que son mucho de culpa hacia uno mismo, y lo queremos cambiar. Por ejemplo, quizás ya no gritarle a la persona, tal vez ya perdonarnos nosotros mismos. Y esto se nos puede decir muchas veces qué es lo sano, qué es lo que hay que hacer, qué es la forma como más apropiada o la que sería mejor para nosotros. Pero también es importante señalar que ese cambio no es fácil. Y entre las cosas que no lo hacen fácil, también es porque al principio, primeras veces que lo podemos intentar, puede no sentirse agradable, puede sentirse incluso de algo como aversivo, puede ser incómodo, pero esto es porque es una forma nueva y distinta a la que yo estoy acostumbrado. No es porque yo esté mal, no es porque entonces sentir culpa es lo que es lo mío, porque si no siento culpa, entonces me siento incómodo conmigo, no me agrada, y no es porque entonces tengo que volver a la culpa, porque no, es simplemente que esta es una conducta nueva, es una forma diferente, que nunca la he probado tal vez antes, y la incomodidad aparece frente a lo desconocido, frente a lo que no hemos experimentado antes, frente a lo que tal vez nunca nos dimos la oportunidad. Entonces, el que nos sintamos incómodo, aunque no lo crean, al principio es una buena señal. Es una señal de que estoy haciendo algo diferente a como estaba actuando antes, aunque nadie más lo note. Aunque yo sea el único que haya notado que tal vez me sentí un poco menos culpable, un poco menos triste, grité un poco menos fuerte, aunque nadie haya notado ese ligero cambio, yo lo noté. Incluso me incomodó. Pude haber gritado más fuerte, pero no lo hice. Y era mi objetivo personal bajarle un poquito al tema, porque los primeros objetivos no suelen ser cambiar drásticamente de la noche a la mañana, de sentir culpa, dejar de sentir culpa, de gritar a dejar de gritar, de llorar intensamente pues pena a dejar de llorar. No es eso, es hacerlo diferente, aunque sea un milímetro, pero yo darme cuenta que lo pude hacer diferente, aunque sea un milímetro, y eso, a mí darme cuenta que pude hacer ese primer cambio y que al principio, como le digo, se siente incómodo, no es muy agradable, pero justamente al sentirlo incómodo y no agradable es la señal de que estoy intentándolo de una manera distinta. Entonces, ese es, por así decirlo, el camino, es la incomodidad en el momento para luego sentir la tranquilidad de que lo estoy haciendo diferente y que estoy consiguiendo después resultados diferentes.
los resultados van llegando a medida que va pasando la práctica. Como les decía, la práctica es el maestro y los resultados de la maestría vienen luego. No al principio, vienen después. Pero yo registro mi progreso y yo puedo ver mi progreso y eso también es un cambio muy distinto. Muchas veces no registramos lo que hacemos ni registramos los intentos que tenemos de cambiar y hacer ese registro ya es un primer cambio, ya es una forma muy diferente de llevar estos temas y también en consulta yo motivo mucho a mis consultantes o pacientes, yo uso el término consultantes, por eso me van a escuchar decir consultante, les digo que aparte de hacer los registros, cuando los vean, dense cuenta del cambio. Decir, chuta, yo antes no registraba lo que hacía o los intentos de cambiar y ahora los estoy registrando. Y eso es para valorar. Y dentro de esto, hay que considerar que los temas que nosotros, por ejemplo, trabajamos, abordamos, muchas veces se van a generar en habilidades de resolución de problemas. Como le decía, dejar de gritar, quizás, y empezar a gritar menos. Tal vez entro en llanto y no soy capaz de expresar lo que siento y no puedo resolver la situación. Tal vez tengo miedo, me paralizo, no puedo, ¿cierto? Lidiar con la situación problemática. Entonces, esta primera parte suele girar mucho en torno a adquirir habilidades para resolver estos problemas y muchas veces este adquirir, como les mencionaba, viene de experiencias de otros contextos decir, chuta, yo en este otro contexto no me pasa tanto así y, claro, aprender a llevarlo de un contexto al otro para poder resolver problemas. Pero también están las redes sociales, no las redes sociales de Facebook, Instagram, no. Hablo de las redes sociales de personas, ¿cierto? Cercanas, familia, amigos, gente con la que me junto y el apoyo. Y eso es y lo que yo le decía que no tengo que hacer esto solo. No se trata tampoco de cargarle las cosas al otro, de sentar a alguien al frente de mí y decirle, te voy a contar todos mis problemas el día de hoy. Eh, incluso en terapia yo de repente le digo a la persona, no, créeme que no nos vamos a sentar aquí a que solo me digas algo y va a haber diálogo y va a haber más que eso, porque solamente decir las cosas no es suficiente. Ahí viene esta parte de actuar distinto con el otro, de dar cuenta de lo que me puede ser de mucho apoyo el otro, solamente quizás porque esté ahí presente, por saber que puedo contar con estas personas, saber que podemos hacer cosas, puedo, no sé, conversar con estas personas, aunque no tenga nada que ver con mi problema, pero puedo pasar un momento grato. Como decía aquí el doctor Elías, puedo ir al taller, ¿cierto?, de guitarra y aunque esto no resuelva mi problema, ese momento presente que estuve ahí, la pasé bien. Y puedo registrar que quizás tuve una semana o un día súper difícil, nunca, no me sentí bien todo el día, pero ahí sí. O sea, y ya no es todo el día me sentí mal, ahora es, me sentí mal gran parte del día, pero hubo un momento del día que me sentí bien. Y eso puede ser llegando a la casa, conversando con una red de apoyo, un amigo, familia, puede ser yendo a la iglesia, compartir con otras personas y salimos de ese absoluto malestar de todo el día le he pasado mal, sino que mira, me he podido sentir bien en ese momento y ese momento puede valer más que el momento que le pasé mal cuando ese momento empieza a crecer, cuando ya no es un momento, una hora, sino que fui a la iglesia, pero también estuve con mi familia, después, no sé, estuve con mis amigos o llegué a la casa, hice algo que me gusta, entonces empiezo a hacer que sea más esa como burbuja de estas interacciones donde yo me siento bien y menos en las cuales quizás no las puedo evitar. Hay trabajos que no se pueden evitar, hay jefes que no se pueden evitar, hay personas que tal vez no puedo evitar, pero cuando salgo de esa situación donde yo no tengo el control del otro, no tengo el control de un jefe quizás que sea problemático o un trabajo que sea difícil de llevar, pero saliendo este, este control de decir, bueno, puedo ir a este lugar y sé que la voy a pasar bien, o creo que la voy a pasar bien, tal vez no lo sé, pero bueno, confío, y si resulta que sí, bueno, mi creencia fue confirmada. O puedo hablar con esta persona, con este ser querido, y disfrutar ese momento de conversación. Y no solamente darme cuenta después como, ah, sí, la pasé bien, sino incluso en el momento, estar conversando y de repente darme cuenta que la estoy pasando bien, que me siento más tranquilo, que me siento más relajado en ese momento, ese estrés del día desapareció.
durante mientras que estoy teniendo esta conversación. Y ahí radica un poco lo que decía antes, de enfocarse en el presente. Entonces, y al poder establecer esta habilidad de resolución de problemas, establecer estas redes de apoyo sociales, todo cierto va a permitir superar esta barrera muchas veces de la participación de actividades, sobre todo en casos cuando nos podemos sentir deprimidos. Y muchas veces sentirnos deprimidos nos lleva a conductas de aislamiento, a sentir que no tenemos energía, que no tenemos ganas de hacer las cosas, que por tanto no las vamos a disfrutar. Pero todo eso está dentro de esa misma conversación que estamos teniendo con nosotros mismos en esa habitación. Entonces, claro, yo desde ese lugar, todo lo que yo piense, todo lo que yo imagine, va a sonar como que no lo voy a disfrutar, porque estoy en un lugar que no estoy disfrutando el momento presente. Estoy en ese momento sintiéndome deprimido y todo lo que yo piense va a sentirse o va, digamos, como a contaminarse, por así decirlo, va como a contagiarse de esa sensación que estoy sintiendo en el momento. En cambio, cuando yo si digo, bueno, ¿y si salgo? ¿Qué pasa si salgo? Ya no estoy en ese lugar. Y si estoy con otras personas, ya no estoy solo conmigo y solo con esos pensamientos. Y si empiezo a compartir y la estoy pasando bien, ¿qué pasó con esa sensación de quizás creer que no le iba a pasar bien? Que ese pensamiento simplemente era parte del contexto en donde yo no estaba sintiéndome bien. Y es algo, no lo vean como algo que ustedes estén mal, como algo que entonces yo estoy fallando. No, no, no. Todos nos pasa, todos nos pasa. Que cuando nos sentimos deprimidos, nos sentimos tristes, todo es gris en ese momento, pero todo eso gris lo estamos solamente pensando, no lo estamos viviendo realmente. Lo que estamos viviendo es estar ahí sentados, quizá en nuestra habitación. Entonces, podemos darnos el lujo de pensar todo lo que queramos, pero nada de eso está más allá de nuestros pensamientos. Lo que sí estamos viviendo es un momento de tristeza y es válido también aceptar eso, aceptar que podemos sentarnos, sentirnos tristes, pero enfocándolo en el presente, enfocándolo en que estoy ahí, en ese lugar, no me siento bien en este momento, por tal y tal razón, que todas las razones son válidas, pero no hacerme creer que si salgo también la voy a seguir pasando mal. Eso ya es como, se entiende que aunque yo por más que lo piense en ese momento, como que yo diga en ese momento me voy a motivar a, no sé, a salir, va a aparecer esa tristeza, esa sensación de vacío porque estoy todavía en ese lugar. Pero ¿qué pasa si lo pienso saliendo de ahí? ¿Qué pasa si digo, ya, a ver, voy a no pensar en lo que quiero hacer, voy a salir primero de acá, voy a empezar a hacer algunas cosas, voy a empezar a interactuar con afuera y luego ver cómo me voy sintiendo? Y ahí recopilamos otra vez esta frase. El cambio viene de afuera, hacia adentro. Viene de moverme de donde estoy, moverme de la interacción que estoy teniendo a otra interacción, a otro lugar, a otro entorno, a otro momento, donde yo pueda darme cuenta de que tal vez si vuelvo a pensar en esto mismo, tal vez me sienta diferente. Y bueno, esto nos lleva a identificar los desafíos que nos puede llevar las actividades que queremos hacer, que tal vez hemos dejado de hacer por sentirnos mal. Y entonces hay desafíos. Hay que decir, bueno, hay objetivos bloqueados, objetivos a desbloquear. Es importante dar cuenta de cuáles son las dificultades que podemos estar pasando, que todas son válidas, para poder plantearlas como objetivos a desbloquear. Y que si los vamos desbloqueando, podemos llegar a esa actividad. Entonces, muchas veces el objetivo no es hacer la actividad. Muchas veces la actividad es el objetivo final. Muchas veces el salir, juntarme con los amigos, salir con la familia, ir a la iglesia o otro lugar es un objetivo final, pero antes hay otros objetivos. Y esos pequeños objetivos, pequeños, 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 que pueden ser desde pararme de la cama, listo, me paré de la cama, objetivo logrado. Esos objetivos ir valorándolos. Esos pequeños objetivos ir felicitándome, ir, en este caso, reconociendo que he conseguido esos pequeños objetivos y no centrarme en si estoy cumpliendo o no el objetivo grande. Y no es porque no debiese o como, pero que yo debería poder hacer esto. No, no se trata de eso. Se trata que en este momento, si yo me siento muy mal, es comprensible y es válido no cumplir con los objetivos grandes. Y por eso
hay que enfocarnos en los objetivos pequeños. Por eso hay que enfocarnos en esos desafíos que va a conllevar llegar a esa actividad. Ahora, y de ahí es importante ver de forma estratégica cómo nos sirven el apoyo, ¿cierto? Que podemos recibir del entorno para ciertos objetivos, para ciertos desafíos e incluso para ciertas actividades. Y no solamente, como les digo, es algo mío, como que yo estoy mal y entonces yo tengo que hacerme cargo de mi malestar, sino que hay un entorno del cual yo me puedo apoyar y donde no todo depende de mí. Estos son algunos de los mecanismos que suelen suceder frente a una situación de depresión o ansiedad. Y con esto decirles que entonces no es algo solo de ustedes. Si alguien se siente así y dice, ah, esto es una cosa mía, es que yo estoy mal. No, es algo que podemos ver que si alguna de estas cosas te dicen, ah, me pasa, no solamente te pasa a ti, pasa a mí, le pasa al otro, nos pasa a todos, porque esto se llega a un punto de que se establece como objetivos a trabajar. Entonces, no es algo que solo yo tengo la culpa y que yo soy el responsable de todo, porque es algo que realmente así nos sentimos todos. Todos nos sentimos culpables cuando pasan ciertas cosas de las cuales no nos perdonamos. Todos nos sentimos mal, todos nos sentimos ansiosos. Y es algo que entonces podemos decir que, oye, todos pasamos por esto digamos, si alguien se siente más, se siente culpable y le da miedo ciertas cosas. Entonces, en este caso, lo primero va a ser evitar. Todos evitamos. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos, vamos a experimentar la evitación y vamos a disminuir la participación en actividades diarias. O sea, no es que, como les digo, algo que yo soy el que la está embarrando, es que esto es parte de lo que nos pasa y no es algo personal. Y eso es lo que quiero que vean, no es algo personal de ustedes. Compartimos como humanos este tema de evitar y disminuir la participación en actividades diarias. Y esto nos suele llevar entonces a reducir las oportunidades donde podríamos experimentar sensaciones placenteras. Esto nos lleva a que, claro, si evitamos ciertas cosas y vamos disminuyendo nuestra participación con nuestro entorno, claro, tenemos menos oportunidades de sentirnos bien. Y ahí es donde aparece toda la burbuja que les decía. Que entonces esto nos lleva a que la burbuja de disfrutar la vida, pasarla bien, de que sea gratificante, se va achicando porque nos vamos presentando menos oportunidades para experimentar estas sensaciones placenteras. Y de ahí el trabajo va haciendo, por eso la activación conductual va buscando lo contrario, que vayamos de a poquito, muy de a poquito, agrandando esta burbuja, sin que nos sobreexijamos, sin que nos matemos recuperando esta participación de actividades, en pequeños logritos, muy de a poquito. Y bueno, esto puede llevarnos a que nos sentamos abrumados por las dificultades, que nos convenzamos que no tenemos cómo intentarlo. Si se sienten así, tranquilo, que somos muchos, que todos muchos nos hemos sentido así. No es, así que en ese sentido, bienvenidos al club y no va a ser fácil, pero tampoco quiere decir que sea imposible. Pero sí, no hay que sobreexigirse, no hay que ponerse que somos Superman o Supergirl, lo podemos hacer todos, que somos geniales, porque y esto vuelvo a lo mismo, hay una historia de aprendizaje, hay una historia detrás de cada uno, y no solamente el pasado, en el presente, pueden haber dificultades que no controlemos. A veces el trabajo en el que estamos, la situación económica, por tanto, que podemos llevar, muchas veces son cosas que no controlamos, pero nos hace sentir mal. Pero, insisto, no las podemos controlar muchas veces como tal. Tal vez podemos estar trabajando en mejorar, claro que sí, tener un mejor sueldo, una mejor vida para nuestras familias, pero entendiendo que no todo cae sobre nuestros hombros, porque quizás yo no he podido decidir tal vez dónde trabajar. Salí a trabajo y estoy trabajando porque había que trabajar. Entonces, es repartir también ese sentido de responsabilidad o de culpa, no solamente hacia mí, sino que también hay un entorno del cual, por decirlo yo, quizás no lo elegí. Me tocó nacer aquí, ¿cierto? De aquí yo partí mi vida y por tanto son las herramientas con las que yo cuento. Y y bueno, de ahí importante poner, ¿cierto? El valor que ponen en la vida, ¿cierto? Y en sí mismo se reduce y por eso mismo hay que valorar lo que vamos haciendo para darle este sentido de darle vuelta a esta situación.
no vamos a prestar más atención a la información negativa. Lo que yo decía, vamos, si estamos en la habitación sentados diciendo, chuta, me podría salir con la familia o ir a la iglesia o hacer esta actividad, pero me empiezo a enfocar en lo negativo. No, no sucede. De ahí que salir de, de ese lugar y volver a pensar en esto desde otro contexto podría darnos una perspectiva distinta. Y bueno, finalmente esto nos lleva a sentir más angustia y por lo tanto en este enfoque busca facilitar las actividades para que las personas las valoren y vayan rompiendo este círculo vicioso. Y eso es clave, el valorar, valorar lo que haces, valorar quién, no quién eres directamente. Que quizás no me caigo bien, tal vez me odio, incluso puede que prácticamente yo sienta mucha rabia conmigo mismo, mucha culpa, y por tanto no tengo por dónde caerme bien, pero puedo partir por valorar las cosas que voy haciendo, estos pequeños objetivos que puedo ir cumpliendo y decir, sí, sabes que me caigo pésimo, pero hoy día, claro, cumplí con eso. Salí a caminar y era un objetivo que me había puesto, no sé, conversé con la familia y voy valorando lo que hago. Ese pequeño camino, muy lentamente, me puede llevar después quizás a reconsiderar si me odio menos, porque estoy cumpliendo las cosas que me propongo hacer. Entonces, partamos primero por ahí, no por amarnos y yo soy maravilloso, porque tal vez tengo razones para odiarme, pero también tengo razones para seguir viviendo, tengo razones para seguir adelante y quizás cómo me siento hoy en día me lo dificulta, quizás el entorno en el cual me encuentro me lo dificulta y tal vez necesito herramientas para afrontar ese entorno que no puedo cambiar y para afrontar ¿cierto? Esta forma que estoy haciendo las cosas que tal vez no me está ayudando a que las cosas vayan mejor. Entonces, con esto no les digo como dejen de odiarse, pero sí considerar que cambiar cómo interactúo con mi entorno me puede llevar a quizás esa idea que tengo de cumplir con mi familia, con mi entorno o conmigo mismo, me puede acercar a eso. Y así podemos mejorar la condición inicial, el punto base, punto de partida. Esto, como les digo, no es una fórmula mágica de que y mañana serás feliz, pero al menos con esto poder plantear una base de cómo comenzar, por dónde comenzar. Entonces, vemos que tenemos estos elementos de las experiencias de vida negativas que hemos vivido, algunos no tenemos control sobre ellos, tenemos reacciones afectivas que son naturales, que son frecuentes e inevitables respecto a estos eventos, y un patrón de evitación de evitar afrontar estas situaciones porque, bueno, hemos aprendido a evitarlas. Sí nos enseñaron, así quizás mi padre lo hacía, mi madre lo hacía, no sé, alguien lo hacía así, yo aprendí sin darme cuenta y así lo he hecho. Y este patrón de evitación me lleva a otra vez experiencias negativas, que son las actuales. Son las que me llevan ahora a tener estos problemas quizás con mi familia, amigos, trabajo, porque claro, me estoy comportando como se comportaron cuando yo era pequeño y no se trata del trauma, se trata de que aprendí a comportarme así porque mi entorno hacía las cosas así. Tan simple como esto no sé, los grupos que eran, por ejemplo, cazadores, su hijo, ¿cierto? Como la tribu cazadora enseñaba a cazar y así, y efectivamente, y no hacían otras cosas que cazar. Pero en algún momento los animales empezaron a hacer menos, la cacería ya no era muy efectiva, ¿cierto? Empezamos a pasar hambre y alguien tenía que cambiar la forma de interactuar con estos animales, el cómo interactuar con su entorno. A alguien se le ocurrió domesticarlos, criarlos, a reproducirlos y seguir comiéndolos de forma controlada. No cambiamos el alimentarnos de los animales, cambiamos cómo interactuamos con ellos, porque veíamos que ya no era funcional la forma. Así como hoy en día quizás nuestro entorno nos hace ver que la forma en que nosotros nos hemos comportado y que hemos aprendido ya no es funcional o nunca lo fue, pero ahora nos están diciendo que no lo es y nos toca ser ese primer pastor, no sé, o ganadero, discúlpenme que no me sepa exactamente la palabra, pero persona que cría animales, ¿cierto? Y que pasó de ser cazador a eso.
Entonces, como le digo, no nos enfocaremos en el pasado, nos vamos a enfocar que en el presente hay un problema, o sea, hay una experiencia, digamos, de vida negativa, que no solamente tiene que ver con nosotros, está nuestra historia de aprendizaje, está, ¿cierto?, cómo está respondiendo el entorno, y estamos nosotros, pero podemos hacer algo desde nosotros. Ese es el día. Podemos cambiar ese patrón de conducta, nos puede llevar a que la experiencia quizás sea menos negativa y tal vez una de esas no ya no sea negativa. Y eso nos puede llevar a una reacción afectiva igual de natural, igual de frecuente, ¿cierto? Inevitable, pero que sea una emoción menos intensa, menos agobiante, menos molesta, porque está bien sentirse triste, enojado o con miedo, pero entiendo que quizás no es grato sentirlo a un nivel angustiante. Y es eso, bajarle el grado, bajarle la intensidad, al punto que pueda ser grato incluso sentir tristeza, enojo o miedo, que puede sonar raro para algunos, pero créame, si se le baja la intensidad, se le baja la frecuencia, se le baja la duración, eso hace mucho la diferencia en cómo sentir una emoción. Claramente una emoción muy intensa, muy frecuente y que dura mucho, no es grata, se siente angustiante. Y bueno, eso. Eh, Les voy a compartir un par de cosas para aquellos que esto lo relacionen quizás más con la ansiedad. Eh, que por ejemplo es esto. Hace poco he adquirido estas herramientas, yo las pongo en práctica con mis consultantes. Les voy a compartir estas primeras, que es para lo que yo decía de que hay que identificar qué sucede, cómo sucede. Por ejemplo, para la ansiedad, para los miedos, por ejemplo, darme cuenta qué dispara mi ansiedad. Son en el momento en que hay una situación ansiosa, es estímulo externo de mi ambiente, pasa algo internamente en mí, se me acelera el corazón. Hay pensamientos recurrentes que son lo que disparan esa ansiedad, por ejemplo. Y esto pueden aplicarlo al enojo, a la tristeza. O sea, primero, ¿qué lo dispara? ¿Qué es lo que pasa antes? ¿Cierto? ¿Cuál es ese antecedente? Y que muchas veces me doy cuenta, pero como que lo siento y después paso al tiro a la ansiedad o al tiro a la reacción. Entonces, en el caso de la ansiedad, podemos clasificar estos tres. Pueden ser más de uno. O sea, puede ser, ¿sabes qué? Es algo externo y a la vez interno y es válido. No tiene que ser solamente una de estas tres, pueden ser varias. Luego, en el caso de la ansiedad en particular pasa mucho esto. Hay una consecuencia temida, ¿es cierto? Hay algo en el futuro que me preocupa y que, bueno, por eso me siento, esto me lleva a sentir ansiedad. Entonces es importante llevarlo a palabras. ¿Qué es eso? A lo que le temo. Y están estas conductas de seguridad. Y es que evitar, yo le decía, bueno, tenemos estas conductas evitativas, pero hemos aprendido que son conductas de seguridad, son conductas que nos mantienen seguros frente a esa situación problemática. Lo que pasa es que nos hacen sentir seguros en el momento, pero a largo plazo al final puede llevarnos a sentir más ansiedad. Porque, por ejemplo, en el caso de los miedos, si yo no aprendo a afrontar la situación y busco formas de evitar, que son estas conductas de seguridad, no voy a poder tolerar esa situación, ¿cierto? Eso que me gatilló el miedo o la ansiedad, y por tanto no podré aprender a lidiar con ello de una forma distinta, sino que voy a estar reforzando esta evitación, y eso puede ir aumentando la sensación de ansiedad. Entonces, muchas veces con los consultantes lo que buscamos que trabajar es acercarnos a aquello que dispara la ansiedad, evitando esta conducta evitativa, evitando esta conducta de seguridad, que entendemos que funciona para sentirnos aliviados en el momento, pero a largo plazo termina aumentando esa ansiedad. Entonces, aquí yo puedo registrar cuál de estas conductas son las que yo termino aplicando, porque quizás no me doy cuenta que tengo una conducta de seguridad, pero justo cuando sentí ansiedad, hago alguna de estas opciones, quizás. Esto viene con un ejemplo de cómo se llena. Aquí está. Por ejemplo, un ejemplo de cómo se puede llenar y después viene la lámina en blanco. Entonces uno la puede imprimir. Igual se puede editar en el PDF, pero también se puede imprimir, se puede llenar a mano. Y del diario de las preocupaciones. ¿Qué cosas me preocupan? Y registrar qué día me pasó, qué hora, cuál es lo que me preocupa, qué nivel de ansiedad me lleva a tener esta preocupación, de 0 al 10. Y si es una preocupación actual hipotética, esto me permite distinguir si las preocupaciones son del presente, digamos, el cotidiano,
Quizás me estoy preocupando por cosas que no van a suceder, que puede pasar, pero me permite tener esta distinción y saber quizás qué día me suele pasar, quizás en qué hora me suele pasar, qué tan intenso es esto, porque esto se puede complementar con lo anterior, como que puedo ir revisando cuáles son estos temas que me preocupan y ahí poner el foco en el apoyo, ahí poner el foco en las redes, ¿cierto? De las personas que me podrían apoyar para ir resolviendo o afrontando estas situaciones. Quizás hay cosas que no sé. Por ejemplo, alguien que me diga, ¿sabes qué? Pucha, me pasa esto con el trabajo y tal vez alguien sabe la respuesta a eso. Tal vez me diga, mira, hay una ley que te protege y tal vez no la conocías, te la presento, la ley se llama tanto, funciona de esta forma. Y uno dice, ah, chuta, gracias, quizás justo me faltaba saber eso. De ahí la importancia de la red de apoyo. Muchas veces me van a dar respuestas, me van a dar ayuda de las cosas que me preocupan y bueno, ahí está la ventaja de apoyarme muchas veces en el otro. Así que esto ya, ahora sí, con esto cerramos. Como les digo, les comparto como siempre la presentación, que es el PPT que presenté anteriormente, y les comparto igualmente este documento. Así que ahora, bueno, no sé si igual hay dudas, consultas, preguntas, y adelante. Y gracias, como siempre, gracias por su atención, gracias por escuchar y espero que haya sido útil en lo que siempre considero que es importante, que haya sido de utilidad esta información. Súper útil. Muchas gracias, Enrecito. Antes de lanzar las preguntas, quiero poner un ejemplo de esto en la medicina. Esto es lo que todo lo que acaba de decir Andresito, es el autoconocimiento. Son los talleres que nosotros hacemos de autoconocimiento, el taller de conciencia y muchas otras cosas más. Las conductas son aprendidas y tienen un pasado, una historia. Ya, y Jesucristo lo planteó de la siguiente manera: de la abundancia del corazón habla la boca. Eso quiere decir que lo que hemos dejado entrar en nuestro corazón es lo que hace actuar de la manera que actuamos. Recuerden que nuestros pensamientos determinan nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras acciones un resultado. Pero nuestros pensamientos vienen impuestos desde la infancia por nuestras madres o la sociedad en general y además la gente que nos rodea. Entonces, lo que Andresito está planteando es un autoconocimiento. Y aquí quiero hacerles un ejemplo en la práctica médica de lo que es la diabetes mellitus. Nosotros tenemos un sensor que se llama Freestyle 2, que uno se lo coloca aquí en el brazo y te permite medir la glicemia durante las 24 horas del día durante 15 días seguidos. Entonces, sucede que cuando se está midiendo la glicemia, tiene una alarma que dispara el azúcar cuando supera el límite que uno lo coloca. Yo lo tengo en 140, entonces cuando me pasa los 140, me empieza a sonar ti, 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 ti. Y cuando baja de 70 también me suena ti, 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 ti. Pero suena. El concepto es que las personas en el autoconocimiento de la diabetes, a medida que se van dando cuenta qué les hace subir el azúcar y qué les hace bajar el azúcar, se van dando cuenta cómo se puede manejar la diabetes. Entonces, la verdad es que este aparatito, que es el Freestyle Sensor Plus, no le estoy haciendo un reclame, pero el único que hay que está certificado, así que es lo que hay. Pero el concepto es que yo lo indico para que la gente pueda crear conciencia de qué le hace subir el azúcar y qué le hace mantener el azúcar a un nivel normal y qué dieta necesitamos para manejar mejor el azúcar. Esto se llama autoconocimiento. Entonces, ¿para qué sirve el sensor? Sirve para muchas cosas, para prevenir complicaciones, para un montón de cuestiones, pero aparte de eso, sirve para el autoconocimiento. Es un ejemplo de cómo el manejo de la diabetes con un autoconocimiento se puede manejar un montón mejor. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que traes del pasado que producen las conductas actuales? Es lo que Andresito está planteando. Y cómo sanamos esas cosas es también lo que él está planteando. Ahora, yo agradezco un montón. Un aplauso para Andresito por compartir sus conocimientos de profesor de U. Gracias, Andresito. Gracias por el espíritu, Andrés. Yo no sabes cuánto valoro el espíritu de que tú tienes para compartir tu conocimiento. Recuerda que estamos juntos en la tarea de construir un mundo mejor.
Eso es clave. Y yo creo que eso se hace construyendo mejores personas. Así que te agradezco un montón que seas parte de eso y que tengas ese pensamiento para poder compartir tu conocimiento en forma no egoísta. Así que lo agradezco un montón. Ahora, les quedó clarito que muchas de las conductas que tenemos vienen producto de un pasado. Así que si alguien tiene dudas o preguntas, aprovechen a Andresito, sáquenle el jugo, él es jugoso. Igual sobre eso destacar que si bien como él mencionaba, hay un origen hacia atrás, porque todo lo que aprendo viene de un pasado largo o inmediato. O sea, yo puedo aprender algo ayer o hace 5 minutos, y este mismo tema puede ser un aprendizaje nuevo, pero en el momento en que la situación problemática, por ejemplo, que yo siento ansiedad, siento miedo, depresión, en ese momento es clave dar cuenta de qué pasa en ese momento. Y un poco mismo lo que decía el doctor sobre el tema de la diabetes, porque están pasando cosas en el momento presente que lo que hacen es, en el fondo, lo que yo decía, que este concepto de mantener esta conducta que fue aprendida y que nosotros no podemos intervenir el pasado, no podemos ir al pasado a cambiar las cosas que sucedieron, pero podemos intervenir el presente. Y de ahí, como es el mismo doctor, la persona, por ejemplo, no puede cambiar que ya tiene diabetes, ¿verdad? Ya eso no se le puede cambiar, pero puede intervenir el presente. Puede dar cuenta de qué es lo que en el presente está disparando o bajando la diabetes, en este caso, qué es lo que está activando la conducta ansiosa, que está activando la conducta depresiva, que está activando la conducta, que son conductas que todos tenemos. Y ahí también la parte que decía, todos hemos aprendido a sentirnos tristes, a deprimirnos, a sentirnos ansiosos, a sentirnos enojados. Entonces, dar cuenta de lo que en el presente está ahí, en nuestro entorno, frente a nosotros, es clave. Por lo tanto, no solo centrarnos en nosotros mismos, como en esa autorreflexión, y en solamente en esta mirada hacia que yo hago esto y yo pienso esto, sino también dar cuenta que hay un entorno, ahí depende algo que sucede al frente mío y que yo aprendí a reaccionar de una manera frente a eso. Y claramente estoy cuestionando mi forma de reaccionar, pero también me estoy dando cuenta que hay algo en fuera que también participa. No estoy solo en esta reacción. Y eso es lo que quería, sobre todo, por eso el título de hoy día era la importancia de la interacción con el entorno. La importancia de que no solo soy yo, no solo son mis pensamientos, y es clave. Y es que si no hay entorno al cual responderle, no hay respuesta. De hecho, es así. Si yo no tengo con quién molestarme, con quién sentirme triste, con qué sentirme miedo, ¿cierto? No habría respuesta. Entonces, es tan clave ese entorno, lo que participa y significa el entorno, como la respuesta que yo emito. Ahora sí, preguntas, adelante, son, son Oye, bienvenidas. pueden preguntar por el chat también, ¿ah? No se olviden que pueden escribir las preguntas. Sí, Lo que no pueden hacer es escribirlo en extraterrestre, eso no está permitido. Pregunten, pregunten, aprovechen, no se pierdan la oportunidad. ¿Cómo cambiar algunas conductas, algunas cosas? ¿Por qué no puedo? Preguntas, preguntas. Aquí tengo, veamos lo que dice el chat. Dice, eh, An- bueno, Andresito está respondiendo. ¿Puedo compartir el documento, por favor? Juan José, claro, pero para mí, ese no es Juan José, ese es la Claudia, el JJ. Sí, Ok, al terminar esta charla, yo voy al tiro al chat de WhatsApp y mando el PPT y también mando el PDF de estas como técnicas, digamos, realmente son actividades que trabajamos en consulta para que ustedes igual las puedan hacer, porque son todas estas primeras actividades que son más de identificación, para poder plantearse una forma distinta de comportarse, son cosas que igual uno puede hacer por su cuenta, pero igualmente, si tienen dudas o consultas después, también se pueden responder. Y en ese sentido tampoco hay problema, o sea, como intenten hacer estas actividades,
Y si algo no funciona bien, obviamente uno puede responder dudas. Yo personalmente me pasa mucho eso en consulta, que le digo al consultante, bueno, te paso esta tarea, se trata de esto, como le comento ahora, y próxima sesión, o sea, obviamente dudas, consultas, me las haces, no pasa nada, porque a veces uno se puede olvidar algo. De hecho, parte de registrar lo que uno hace tiene que ver con eso, como para que no se olvide, está ahí, o si se olvida, está ahí, está anotado, está escrito. Así que, bueno, lo otro importante a comentarles es que, por si hay una duda sobre esto, eh, algo clave de este tipo de estrategias terapéuticas, y quizás esto no se habla mucho, es que existen formas de llevar esto, por ejemplo, de diferentes maneras. Por una parte, si ustedes sienten que requieren ayuda, siempre la primera línea puede ser un CEFAM en el cual hay terapeutas, en el cuales existen también médicos de salud, salud mental, ¿cierto? Como el doctor Elía, que igual hace esta labor. Existen también los psiquiatras, pero en consulta particular también existen terapeutas que trabajan desde estas técnicas. Yo personalmente soy muy molestoso con la gente, por ejemplo, con mis estudiantes, que de repente les digo, bueno, si ustedes quieren ir a terapia, igual les sugiero que vayan con alguien y usted antes de tomar la sesión, díganle, sabes que quiero trabajar esto. ¿Tú lo haces? No lo haces. Si lo haces, dime cómo lo haces. Por ejemplo, ya, ¿tú trabajas ansiedad? Sí. ¿Cómo lo haces? De esta forma. Y todo esto se puede conversar con la gente, por ejemplo, por si acaso, en temas terapéuticos, antes de tener la sesión. ¿Cómo lo hace? Cuál es la metodología, trabajo, qué sé yo? Porque yo soy muy crítico con mi profesión y soy muy crítico con que uno tiene que entregar un buen servicio, que uno tiene que entregar herramientas prácticas en términos de que sean eficientes, sean relativamente rápidas. Yo, en ese sentido, estas mismas técnicas o estas mismas estas actividades, yo las comparto porque creo que son, como esa teoría, un tema de todo, acceso para todos. Y creo que todos tienen que intentar como puedan, porque hay personas que de repente no pueden tomar terapia por muchas razones, trabajo, tiempo, dinero, etcétera, etcétera. Entonces necesitan de repente las herramientas, pero no las pueden adquirir en contexto terapéutico. Entonces, por eso yo feliz si las comparto. Nada más, como les digo, que puede ser de repente confuso, quizás algunas técnicas ya cuando son un poco más avanzadas, más del contexto terapéutico, quizás entenderlas. Pero, por ejemplo, podemos tener después otra charla aquí mismo, en donde, por ejemplo, no sé, todas estas dudas de estas técnicas se reúnan, así como digan, ¿saben qué? La técnica tanto no entendí esto, y así se puede dirigir a preguntas más focalizadas, así como ya hablemos sobre esta técnica, ¿cómo se explica? Así como paso uno, hagan esto, paso dos, intenten esto, paso tres. Entonces, en el fondo, creo que es una forma también distinta de llevar muchas veces estas estrategias que muchas veces quedan como cerradas en la terapia, a sacarlas, como salir de la burbuja. Y ahí también donde los invito a no solamente quizás estas charlas, sino también en YouTube, y en TikTok. Yo soy muy fan de TikTok, discúlpenme si a alguno no le gusta, yo soy muy fan. Soy muy fan, pero sobre todo de otros terapeutas, otros psicólogos que difunden también cosas como esta, tanto en YouTube como en TikTok. Me imagino que también en Facebook. Ahí abandoné Facebook hace mucho, pero también me imagino que Facebook también, e Instagram. Pero tengan, como le digo, siempre como esta mirada crítica. Es como, yo de repente lo veo así como, por ejemplo, no sé, si yo contrato a alguien para algo, por ejemplo, si usted alguno va a una terapia pagada, y le pago a alguien, yo espero un buen servicio y espero que sea eficiente. O sea, ojalá que sea pronto, digamos, pero obviamente yo entiendo que esto quizás no dura una sesión, pero tampoco espero que dure años. Entonces, muchas de estas terapias que son de como este sello conductual, como activación conductual o terapia dialéctica conductuales, son terapias que no son de extensa duración, exceptuando casos de alta complejidad. Y cuando hablamos de alta complejidad, son casos de intento de suicidio, cosas problemáticos de sustancia y demás. Y alta duración es un año, año y medio. Y esto también de repente la gente no lo sabe. Una terapia de alta duración debe ser un año, año y medio, y eso cuando son casos de alta complejidad. Casos que en salud pública se ven en hospitales o en USAM. Pero casos que se ven en CEFAM
Por ejemplo, el plan de salud mental del gobierno se estipula en 6 meses. Y, eh, claro, y también, bueno, voy a responder esta pregunta, voy a cerrar con esta idea también. Gracias, Sandra, la duda, y muy importante. Pero también comentarles que, y también existe lo del plan GES, porque el plan GES cubre ciertas patologías de salud mental. Entre ellas, cubre depresión. O sea, que si yo soy diagnosticado por depresión, yo puedo estar cubierto por el plan GES. Importante. Entonces, ahí también los invito a ver esta parte de informarse desde qué me puede cubrir salud pública, por ejemplo, qué puedo ver en salud privada. Y además de esto, si voy por salud privada, ser igual críticos. Yo le digo siempre a los consultantes al final de la sesión, ¿te gustó la sesión? ¿O qué te pareció? O sea, ni siquiera te gustó, ¿qué te pareció? Y desde qué te pareció, podemos cerrar en un continuamos o no continuamos, porque si no te pareció, no te gustó, no te cae bien, no te hizo sentido la sesión, está muy bien. No tienen que quedarse, no tienen que decir, pucha, quizás 3 sesiones más. No. Si ustedes se dan cuenta que en la primera sesión no hay algo, no digo que cambie toda su vida, pero no hay un primer avance, una primera, digamos, como apertura al problema, algo no está funcionando ahí. Entonces, yo a mis estudiantes les enseño esto, les enseño estas terapias son efectivas porque son de breve duración, comparadas quizás con terapias más clásicas de años y años. Acá no, aquí buscamos ser eficientes, aquí buscamos 3 meses, 6 meses, 8 meses como mucho, ya un año son alta complejidad. Entonces, en el fondo, esto, recuerden, lo del plan GES, véanlo porque hay problemas de salud mental que son cubiertos por plan GES, entre ellos la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad, si no me equivoco, también está ahí dentro del, y la demencia, también están cubiertas por el plan GES. Eh, Todas las vean, mías. ser críticos con el tema y en este caso, con la pregunta que plantea Sandra, tener mucha molestia en el pecho, hoy me di cuenta de eso. Claro, justamente aquí, por ejemplo, Sandra puede aplicar la hoja que le pasé, o sea, que no le pasé, les voy a pasar, estoy ya mintiendo, les voy a pasar, que, que donde se ve si, por ejemplo, viene el gatillante, viene de algo externo, de algo interno, de pensamientos o de los tres. O sea, ahí me puede decir perfectamente que hay una situación externa, que es la preocupación por los resultados de los exámenes, ¿cierto? O sea, hay exámenes que me estoy tomando que me pueden preocupar, hay pensamientos, estoy pensando constantemente en esto, y hay sensaciones físicas, como las que menciona, y claro, todo esto se termina conglomerando como un estado de ansiedad. Y todo esto entendiendo que es comprensible que si yo estoy pasando por una situación muy ansiosa, yo pueda tener este tipo de reacciones y desde ahí justamente ver cómo lo puedo intervenir, cómo puedo disminuir estas sensaciones, porque muchas de ellas quizás no son gratas, pero entendiendo que la situación que estoy viviendo es comprensible, sentirme ansioso. Entonces, es aceptar de cierta forma que sentirnos mal es parte de la vida, pero la idea no es sentirnos mal al punto de estar angustiados. Y de ahí ver cómo hay estrategias que nos pueden ayudar a disminuir esa angustia y cómo el apoyo del entorno también es clave en esto. Entonces, eh, claro, y por ejemplo lo que plantea Rosa, también ahí yo decidí, yo por ejemplo identifico el contexto, como si ya estoy en mi casa, estoy haciendo esto y pasa tal cosa, desde ahí yo ver cómo puedo cambiar esa interacción que tengo con el entorno, cómo puedo movilizarme desde los recursos que puedo contar, desde el apoyo ya sea familiar, ya sea cercano o incluso terapéutico, que también se puede trabajar desde el tema terapéutico. Entonces, eso, de verdad, los invito a hacerse partícipes de sus problemas, no solamente ser pasivos, por eso yo, nada contra el doctor Elías, pero yo no uso el término paciente porque tiene esta implicancia de ser receptivos, como de no ser activos en el tema, pero ese es desde la etimología. Entonces, de ahí yo uso consultante, porque en el fondo el consultante a mí me hace consultas, me plantea cosas y yo le planteo ciertas formas de trabajar y él las abordará y será activo en su proceso.
Entonces, eso, chiquillos, los invito a ser activos y nada, cerré como cerro mis clases en la universidad. Así que eso. Bueno, agregar que lo mismo que hace el sensor que tenemos para la glicemia, lo hace la hojita que les va a mandar Andresito, que es de autoconocimiento. Entonces, si ustedes, a ver, si ustedes quieren cambiar algo, tienen que tener lo que hemos conversado siempre, decisión, compromiso y acción. Si alguien no tiene decisión, compromiso y acción, nunca cambiará nada en su vida, jamás. Y tienen que venir desde afuera hacia adentro. Entonces, vayan a la clase de guitarra. No, no es cierto. Y, y, No, no tienen que ir a y la si no clase de lo guitarra, tienen, pero apóyense. Si exacto, sienten no, que, sí. si sienten que ya no cumplo con nada de eso, ya primero busquen apoyo. Primero sí, familia, amigos, lo que sea, todo sirve. Entonces, pues, y aquí viene otra vez la frase, de afuera hacia adentro. Partamos primero, si no me siento bien capacitado yo para tener ganas y demás, parto primero apoyándome entonces en los demás. Y eventualmente, de apoyarme en los demás, me voy a apoyar a mí mismo. Oliver, Así que, dime. por si acaso, Oli, eso. dale. Hola, buenas, no sé si se me escucha. Sí. Sí. Ah, perfecto. Genial, Andrés. Ya, pues, hijo. Genial, genial. Todo lo que has dicho me llegó y eso que disculpen no pude entrar antes. Ya, lo de las guitarras, ¿vas tú también, Andrés? No, no. Quiero No, lo veo hacerlo ya. tocar Eh, guitarra. no, ¿No? eh, bueno, en este caso, como sea esto, yo, bueno, por horarios y otros temas más, yo no participo realmente de la Ya. iglesia. Por ejemplo, ahora mismo estoy en la universidad y así es mi horario. Y si no estoy y no estoy en la universidad, estoy en consultas. Entonces, mi vida gira un poco más en torno al trabajo en estos horarios. Así que, gajes del oficio, yo lo veo así. Sí, sí, perfecto. Buena A mí me excusa llega. en todo Bueno, caso para no tocar guitarra. No, no, yo claro. sí tengo mi guitarra, de hecho, tengo mi guitarra, está ahí. Me ve De cuando tres llego a la cuerdas. casa y nos vemos un rato. Ahí uno se relaja un poquito. Sí, se relaja Sí, uno con no, la sí. Oigan, sí, oigan. Bueno, yo con doctor Elías lo conozco hace mucho tiempo de infancia y él me ve, digamos, me escucha y todo, mis tonteras. Em, He pasado por hartas cosas, por adicciones, todavía tengo adicciones, tengo una familia, un hijo y la verdad que se me ve siempre más o menos como sonriente y qué sé yo, pero estoy pa'l loli. Estoy súper complicado. Y me hizo harto sentido, Andrés, lo que hablaste, por ejemplo, en las cosas que nosotros podemos buscar ayuda, ya más, ¿cómo llamarla? Ya sea, por ejemplo, de hospitales, ¿cierto? La GEM que decías tú, y esas cosas, informarme para, yo quiero ir luego a estas instituciones, no sé qué son, para buscar ayuda, digamos, con eso. De hecho, es parte de la idea. El parte con el COSAM o con el Con el CEFAM. Cefam. Perdón, con el El CEFAM Cefam primero. puede hacer la derivación al COSAM si es que es de alta complejidad o mediana alta complejidad. Cuando son de baja complejidad, se atiende en el mismo Cefam. Se hacen las derivaciones dentro del mismo, pero si son de mediana alta, se deriva al COSAM porque se tratan temas más, digamos, específicos. Yo he estado en Y el CEFAM, estoy inscrito en Maipú, he ujú. ido, después he desertado, me han dado algunos medicamentos y llevo hace harto tiempo, la verdad. Eh, pero últimamente estoy demasiado mal con temas de, por así decirlo, como de medicamentos y cosas por el estilo. Y por ahí leí que el COSAM era como más drástico en ese punto, entonces por tiempo no he podido ir, Claro, pero lo que pasa es que en el fondo el COSAM es atención secundaria, lo que quiere decir que la salud pública funciona por niveles de especialización, de o complejidad de las problemáticas.
y CEFAM pasa a ser la primera línea de atención como atención primaria de salud y donde se atienden las problemáticas que se pueden considerar como de baja complejidad. Luego de esto está el COSAM, donde se atienden como segundo nivel, ya de mediana a alta complejidad, y finalmente estarían después los hospitales, que ya pasa a ser tercer nivel y ya son de alta complejidad, donde pueden requerir, por ejemplo, hospitalización ambulatoria, entre otros. Por ejemplo, intento de suicidio y así. Entonces, claro, hay temáticas, por ejemplo, trabajar en el COSAM, como pueden ser de consumo problemático de sustancias, pero cuando bajamos un poquito ya a Cefam puede ser temas relacionados como ansiedad generalizada, depresión, como episodios únicos. Entonces, claro, hay como que esta vertiente de complejidad, pero muy estandarizado. O sea, yo igual la puedo pasar súper mal, quizás con ansiedad, o con depresión, pero como está estandarizado el sistema de salud pública, se ve como este tipo de derivación, ya sea atención primaria, secundaria o terciaria. Pero además de esto, igual existen opciones, por ejemplo, que desde el plan GES se puedan ver opciones de atención fuera de salud pública. Por ejemplo, hay centros médicos privados que trabajan junto con plan GES. Yo, por ejemplo, trabajé en su momento en un centro que se llama Centro Médico CETEP, que está en Providencia y en Las Condes, y yo recibía pacientes, en mi caso yo le digo consultantes, derivados porque eran diagnosticados con depresión y estaban dentro del plan GES. Y entonces hay centros privados que igual trabajan con esto, y esto es importante porque muchas veces la atención en los CEFAM de repente es una vez al mes, lo cual hace muchas veces en tema del psicólogo que no sea tan efectiva la terapia, sobre todo cuando quizás requiero atención, digamos, más rápida. Yo tengo consultantes que, por ejemplo, el primer mes es todas las semanas y ya es como que cuando hemos hecho esta como primera contención y hemos como podido trabajar estas primeras estrategias y ha disminuido como el malestar, después nos podemos ver cada 2 semanas o una vez al mes como pasa en el CEFAM. Entonces va dependiendo mucho a veces de lo que yo requiero y cómo, digamos, qué herramientas puedo agarrar. Entonces, eso sí, para lo del plan GES tiene que haber un diagnóstico médico. Siempre va a haber un tema de diagnóstico médico y que se haga la derivación correspondiente y así. Pero desde la salud, digamos, mental privada, existen varias opciones. Algunas, por ejemplo, hay como ciertas organizaciones, como Psicólogo a Mil, creo que se llama, que es una organización donde cobra muy, muy poquito, creo que 1.000 pesos, por eso se llama Psicólogo a Mil, en donde son psicólogos que prestan sus servicios de forma como voluntariado. También existen otras opciones que se paga con FONASA y así. Entonces, buscar opciones yo creo que es lo clave. Y por mi parte, yo siempre voy a hacer énfasis a las terapias que pueden ser de más breve duración, pero de alta eficacia. Entonces, para eso yo derivo estas terapias de corte conductual, como terapia de activación conductual, terapia de aceptación y compromiso, que también es conductual, aunque no lleve el nombre, terapia dialéctica conductual y así, porque son terapias que han tenido este trabajo de ser efectivas en términos del tiempo, como intentar que en breve tiempo se consigan resultados que quizás en otros enfoques terapéuticos se toman más tiempo y eso muchas veces puede ser una complicación económica y de desgaste para el consultante. Y Sí, también mira, uno pierde como hilo a lo que tú decías, que por ejemplo a mí me ha pasado que he ido al CESFAM, ¿cierto? Me atiende ya una psicóloga, qué sé yo, todo el tema, pero después uno deserta un poco por otras cosas porque como que pasa mucho, mucho tiempo para que nuevamente hay que entrar en materia como con la historia y con todo lo que uno está teniendo. eso mismo está Claro, por diciendo ejemplo, Yesenia, eso mismo está diciendo Yesenia, que pasa eso en el CEFAM, que cambian psicólogo y ese es parte del problema. Lo que está diciendo Andresito, que como las consultas son muy distantes, pierden efectividad. Pero, cachorrito, mira, en caso tuyo, Yesenia, Andresito es un excelente psicólogo. Yo tengo una muy buena opinión de él, o sea, realmente buena. O sea, yo encuentro que él hace bien las cosas. Y eso no es porque él esté aquí, porque también lo hago en la consulta. Yo creo, hemos tenido muy buenas conversaciones y muy profundas también, con un sentimiento de luchar por un mundo mejor, eso lo tengo clarito. De hecho, él por eso está aquí dando charlas, porque básicamente él cree en esto. Entonces,
y es luchar por un mundo mejor, que es la idea, que es lo que siempre planteó Jesucristo, pero en definitiva hacerlo en forma práctica, que es lo que Dios quiere. Ahora, en cuanto a Gisela, dice, a mí me han ayudado mucho, bastante en mis angustias escucharlo, doctor, y también Andresito, muchas gracias por su ayuda. Y ahí después Yesenia dice que lo del CESFAM, repitiendo lo que en realidad dijo Andresito, y también lo que estás diciendo tú, Oliver. En la práctica, a ti lo que te sirve es el COSAM, pero para eso tienes que ser derivado por el CESFAM. Eso sí que es cierto. Ah, Entonces, perfecto. yo creo que eso es lo que tienes que buscar. A ti no tienes que quedarte en el CESFAM, porque en realidad lo tuyo no pasa por el CESFAM. Lo tuyo Claro. pasa. Y claro, y en las cosas muchas veces se trabaja con equipos multidisciplinarios como de varios profesionales, pero como le digo, igual depende, igual lo van a evaluar en el médico de ahí, porque al final, no sé, pues de la consulta privada como el doctor Elías, o de mi caso, cuando yo hago derivación, como que al final igual salud pública es muy cerrado en ese sentido, y como que igual te hacen todo el proceso de cero, como que por ejemplo igual te hacen ver al médico otra vez de, digamos, general, porque viene desde fuera, sea como del sistema externo, ya sea desde centro médico privado, incluso desde clínicas, pasa eso. Y en todo lo, no solamente en el tema psicológico, en todo ámbito de salud, cuando uno viene de atención privada a pública, te hace pasar como por el, digamos, el filtro inicial de la atención médica general, que hace después las derivaciones al Claro, área. Entonces, es el formato siempre que se hace para y, reiterar, claro, digamos, atención. eso puede ser un poco desalentador al inicio, pero hay programas que funcionan bien en ciertos lugares. Yo no te sabría decir como exactamente dónde, en ese sentido, porque depende de la comuna muchas veces, de la Sí, administración que sí, van no, teniendo, sí, no te preocupes, sí, eso yo lo tengo claro. Muchas gracias. pero sí los Pero, motivo a plantearse formas. Por ejemplo, si una forma no funciona, por ejemplo, lo que planteaba Yesenia, intentarlo de otra forma. O sea, no es la idea tampoco que se estén dando golpes contra la pared. Por ejemplo, yendo 1000 veces al mismo Cefán, que el mismo Cefán, ¿cierto? Les rebotó, les pasa esto de la experiencia de una vez al mes, y en cambio, si no, bueno, pucha, en el Cefán no funciona, intentar ver otra opción. Y ahí yo siempre soy abierto a que tanto la salud privada como pública, pero que funcione, porque salud pública y privada no son garantías. Yo creo que son más garantías, como le digo, de repente, poner a prueba al terapeuta. Desde cuál es tu enfoque terapéutico, que creo que es clave, pero quizás las personas que no estudian psicología no lo toman muy en consideración. O hay psicólogos que dicen que todo sirve, qué sé yo. Yo personalmente soy muy contra de eso. Personalmente tengo mucha experiencia de consultantes que vienen de otros psicólogos por muchos años, muy mala experiencia en ese sentido de terapias eternas. Eh, y yo siempre recomiendo la efectividad, así como, y créanme que no solamente lo digo yo, pueden ver información en YouTube y otras redes sociales y encontrar este mar de información sobre terapias efectivas, sobre las problemáticas que ustedes pueden estar pasando y ver cómo desde Chile, por ejemplo, pueden encontrar lugares que quizás por ubicación, tal vez no les conviene un lugar, pero les conviene otro, por horario y demás cosas, claro, puede ser más efectivo. Así que eso, ahí, por si acaso, Rosa, ahí le respondí por interno un poquito, ahí brevemente. Vale. Oye, un detalle, la ansiedad es producto de miedos y preocupaciones, pero es producto pasado, presente, futuro. En realidad hay que trabajar, Gracias, ah, gracias con por cariño, la Rosita, con respuesta. cariño, con cariño. Gracias, gracias. Y hay que trabajar eso, hay que trabajar eso. Y en relación a Oli, en realidad, Oli, en realidad lo que necesitas es una decisión, compromiso y acción, y a largo plazo, porque en realidad ese tema es a largo plazo, no es tan corto plazo, pero es efectivo si lo tratas desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro. ¿Me captas? Tiene que ser desde afuera sí, hacia adentro para que funcione, pero también desde adentro hacia afuera después de que funcionó desde afuera para adentro. Pero en esencia es una mezcla. Eh, y eso es lo más importante. Yo creo que entender que esto es sanar cosas del pasado y trabajar el pasado, el presente y el futuro de una manera inteligente, lo que se Ok, llama inteligencia emocional.
¿Qué es la inteligencia emocional? Es aprender a manejar las emociones inteligentemente. Ok. Ok, voy a Ahí ver. está la pega. Ahí está la pega. Y bueno, Hay una clase que voy viene a... de eso por si acaso, ¿ah? ¿Hay Oh, una interesante. clase que Sí, viene o que ya hubo? no, viene. Ah, qué bueno. Bueno, eh, Ujú. bueno, así que yo, bueno, ya me voy despidiendo. Me van a cerrar la U en un rato más. Ya, que le Así vaya que bien. Que Dios les bendiga, eh, cuídense mucho, les quiero. Es